El libro de Éter es la historia de los jareditas según estaba grabada en las 24 planchas que encontró el pueblo de Limi en tiempos del rey Mosía. Y Moroni nos explica al principio del libro que está resumiendo el contenido de las planchas y que la primera parte de estas planchas incluye la narración de la creación del mundo y la historia que va desde Adán hasta la época de la Torre de Babel. Pero Moroni no lo incluye en su resumen porque dice que ya se encuentra en el registro de los judíos, es decir, en la Biblia, o mejor dicho, en las planchas de bronce. Y lo que está resumiendo Moroni es la parte que va de la Torre de Babel hasta la destrucción de los jareditas. Aquí vamos de la destrucción de una gran civilización, la de los nefitas, a otra aún mayor, la de los jareditas. Y Moroni sigue siendo testigo de un desastre tras otro. Y nos preguntamos de dónde sacaría Moroni las fuerzas en su soledad para seguir cumpliendo con lo que su padre le había mandado de llevar un registro de los acontecimientos de su época. Moroni dice que el autor de los registros fue Éter, el último profeta jaredita, que llamó noche y día al pueblo para que se arrepintiera y evitara así su destrucción. Pero fue inútil, como lo fue también la predicación de Mormón a los nefitas. En el libro de Moisés leemos que los de la posteridad de Adán llevaban un libro de memorias. Porque, digan lo que digan los sabios de este mundo, los primeros hombres y mujeres de esta tierra sabían leer y escribir y tenían un idioma puro y sin mezcla, el idioma de Adán. Pero aquel idioma puro y sin mezcla, el idioma adámico, que se hablaba en toda la tierra en un principio como un idioma único, duró poco tiempo. Porque los hombres se dijeron los unos a los otros: edifiquemos una ciudad y una torre cuya cúspide llegue al cielo. Y cuando Jehová vio la ciudad y la torre, dijo: descendamos y confundamos su idioma para que ninguno entienda el habla de su compañero. Y Jehová los esparció sobre la superficie de toda la tierra y dejaron así de edificar la ciudad. Aquella torre y aquella ciudad representaban los vanos deseos del hombre por lograr lo divino por medios humanos o profanos. Era la soberbia de quienes quieren prescindir de lo espiritual y eterno y sustituir la revelación por la razón para el progreso individual. Y todo esto para satisfacer el deseo de ascender a un cielo sin Dios, en el que no hay más gloria que la vanidad y la ambición, inspiradas en el orgullo de Lucifer, que disfrazaba su búsqueda de honra personal en su hipócrita papel de falso salvador, y que dijo a Dios: yo redimiré a todo el género humano, de modo que no se perderá ni una sola alma. Y seguro que lo haré. Dame pues tu honra. Y Dios, para que se cumpliera lo que mandó a Noé después del diluvio, de fructificar, multiplicarse y llenar toda la tierra, los esparció sobre la faz de este mundo. Y en estas circunstancias surgen Jared y su hermano, que piden a Dios la bendición de tener ellos y sus amigos con sus familias un idioma común que les permita comunicarse. Y le piden también que, si Dios los va a echar de aquella tierra, les diga dónde deben ir. Y toman la decisión de ser fieles a Dios con la esperanza de que los mande a una región que sea la más favorecida de toda la tierra. Y Dios dijo a Jared y a su hermano que tomaran sus rebaños y semillas de toda clase y salieran con sus amigos y con sus familias,
y les pidió que fueran a la tierra del norte. Y les dijo que él iría delante de ellos a una región que era la más favorecida de todas las regiones de la tierra, y que allí los bendeciría y formaría con ellos y con sus descendientes una nación tan grande que no habría otra mayor que ella en la superficie de la tierra. Y el Señor dijo al hermano de Jared que le había concedido esa gran bendición porque le había suplicado fervientemente durante mucho tiempo. Ya comentamos en las lecciones anteriores la importancia de orar siempre y sin descanso a Dios. Y fue la oración lo que ayudó a los jareditas a empezar sus vidas con grandes promesas. Y viajaron formando un grupo unido gracias a que tenían un mismo idioma y un mismo objetivo, y también porque seguían todos al Señor, cualidades fundamentales para todo pueblo de este mundo. Y el Señor les mandó que salieran al desierto y que le siguieran sin detenerse hacia la tierra que les había prometido. Y les hablaba de vez en cuando, pero no podían verlo porque se dirigía a ellos oculto en una nube. Y el Señor les dio instrucciones muy claras para evitar lo que desgraciadamente acabaría ocurriéndoles. Les dijo que los llevaba a una tierra escogida sobre todas las demás que Dios había reservado para un pueblo justo. Y el Señor juró solemnemente al hermano de Jared que quienes poseyeran esa tierra prometida deberían servirle a Él, que es el único y verdadero Dios. Y que, de lo contrario, cuando llegara al colmo su iniquidad, la plenitud de la ira de Dios los exterminaría. Y Moroni añadió lo siguiente, aplicando las palabras del Señor. Así vemos los decretos de Dios sobre esta tierra, que es una tierra de promisión, que toda nación que la posea servirá a Dios o Dios la exterminará. Y esto viene a vosotros, oh gentiles, para que conozcáis los decretos de Dios, para que os arrepintáis y no continuéis con vuestras iniquidades hasta el colmo y traigáis sobre vosotros la plenitud de la ira de Dios. El continente americano es una tierra especial, reservada por el Señor como una tierra escogida, pero el cimiento de esa grandeza, como el de cualquier otro continente o de cualquier nación, es o debe ser espiritual, no material. Porque, como enseña el libro de los Proverbios, lo que hace grande a una tierra es la rectitud de sus habitantes. Y el Señor llevó a los jareditas hasta la costa, a un paraje al que dieron el nombre de Moriáncumer. Y allí montaron sus tiendas y habitaron a la orilla del mar durante 4 años. Y nuevamente se nos enseña la importancia de mantener la comunicación con Dios y de trabajar fervientemente en nuestra preparación para llegar a la tierra prometida. Los jareditas se habían establecido cómodamente a la orilla del mar y quizá no estaban prestando demasiada atención a su preparación para el gran viaje de sus vidas, la senda que debería llevarlos a la tierra prometida que simboliza la vida eterna. Por tanto, pasados ya 4 años, Dios llamó al hermano de Jared y le reprendió porque no se había acordado de invocar el nombre del Señor, o no lo había hecho con el fervor y la diligencia que previamente les había ayudado a merecer un solo idioma
y a tener la promesa de una tierra escogida para ellos. Y el Señor perdonó esta negligencia al arrepentido hermano de Jared, diciéndole claramente que debería recordar de ahí en adelante que su espíritu no luchará permanentemente con el hombre que no hace caso de sus amonestaciones. Y les metió prisa, diciéndoles que se pusieran manos a la obra en la construcción de los barcos que necesitarían para viajar por las muchas aguas hacia la tierra prometida. Y construyeron los barcos de acuerdo con las instrucciones del Señor, y cuando terminaron de construir los barcos, que eran como submarinos, preparados para viajar bajo el agua, el hermano de Jared clamó al Señor y le dijo: «Oh Señor, he efectuado la obra que me mandaste y he construido los barcos según tú me has dirigido. Pero, Señor, no hay luz en los barcos y no podremos sobrevivir en ellos porque solo podremos respirar el aire que contengan en su interior». Y el Señor le dijo que deberían hacer una abertura en la cubierta y en el fondo para obtener aire, con cuidado de que no entrara el agua. Y así lo hizo el hermano de Jared. Pero insistió al Señor de que no había luz en los barcos y preguntó al Señor: ¿vas a permitir, oh Señor, que crucemos estas grandes aguas en la oscuridad? Y el Señor le respondió con otra pregunta: ¿qué quieres que haga para que tengáis luz en vuestros barcos? No podéis tener ventanas porque se romperían en pedazos, y no llevaréis fuego con vosotros porque no os dirigiréis por la luz del fuego. Por tanto, ¿qué deseas que prepare para que tengáis luz cuando viajéis sumergidos en las profundidades del mar? Se supone que el Señor está tratando de enseñar algo al hermano de Jared. El Señor estaba esperando que el hermano de Jared usara su intelecto y su sentido común y buscara por sí mismo la solución a sus problemas. Oliver Cowdery aprendió también esta lección cuando el Señor le dijo que no estaba siendo capaz de traducir las planchas porque Oliver había pensado que adquiriría esa capacidad solo con pedirla. Pero el Señor enseñó a Oliver la parte que debería hacer por sí mismo antes de pedir. Es posible que algunas veces, cuando oramos a Dios para que nos ayude con nuestros problemas, esperando que Él haga todo el trabajo, nos esté preguntando: ¿qué queréis que haga yo? Para obtener revelación personal necesitamos hacer algo más que pedir. Debemos hacer todo el esfuerzo necesario en lo espiritual y en lo intelectual. Y eso nos ayudará no solo a resolver problemas, sino a desarrollar nuestras capacidades también. Y eso fue lo que ocurrió. El hermano de Jared subió al monte de Sherem y fundió de una roca 16 piedras como cristal transparente y pidió al Señor que tocara las piedras con su dedo para que brillaran en la oscuridad y dieran luz a los 8 barcos que había construido, colocando 2 piedras en cada barco. Y cuando el Señor extendió la mano y tocó las piedras una a una, el velo se apartó de los ojos del hermano de Jared y vio el dedo de Dios. Y el Señor le dijo: a causa de tu fe has visto que tomaré sobre mí carne y sangre, y jamás ha venido a mí hombre alguno con tan gran fe como la que tú tienes. Porque de no haber sido así, no habrías podido ver mi dedo. Y entonces se le mostró el Señor en espíritu como el futuro Jesucristo,
y le ministró enseñándole grandes principios. Y todo esto sucedió porque el hermano de Jared pagó el precio necesario para obtener una revelación personal que ningún otro hombre había obtenido anteriormente. Una gran lección para todos nosotros, porque en el capítulo 4 del libro de Éter el Señor pidió a Moroni que escribiera todo lo que había aprendido en las planchas que estaba resumiendo, pero le prohibió que lo diera a conocer y esperara hasta que Jesús llevara a cabo la expiación, diciendo: estas cosas no irán a los gentiles hasta el día en que se arrepientan de su iniquidad y se vuelvan puros ante el Señor. Y el día en que ejerzan la fe en mí, como lo hizo el hermano de Jared, les manifestaré todo lo que vio él. Y por mi espíritu sabrán que estas cosas son verdaderas, porque persuaden a los hombres a hacer lo bueno. Y el Señor se dirige a los gentiles y a la casa de Israel diciéndoles: venid pues a mí, oh gentiles, venid a mí, oh casa de Israel, y os mostraré todo aquello que se ha ocultado de vosotros por vuestra incredulidad. Y hace un llamamiento a todos diciendo: arrepentíos todos los extremos de la tierra, venid a mí y creed en mi evangelio, sed bautizados en mi nombre y os salvaréis. Y el Señor da un llamamiento a todos diciendo: cuando rasguéis ese velo de incredulidad que os hace permanecer en vuestro espantoso estado de iniquidad y dureza de corazón y ceguedad de mente, entonces las cosas grandes y maravillosas que han estado ocultas de vosotros desde el principio del mundo, sí, cuando invoquéis al Padre en mi nombre con un corazón quebrantado y un espíritu contrito, entonces sabréis que el Padre se ha acordado del convenio que hizo con nuestros padres, oh casa de Israel. Grandes son pues las cosas que están reservadas a los que crean en Cristo y sean fieles a los principios y ordenanzas de su Evangelio. Y esta lección termina en el capítulo 5 con el testimonio de Moroni sobre el libro de Mormón, que es ciertamente la piedra clave de nuestra religión y también una herramienta poderosa de salvación para todos aquellos que lo acepten como escritura sagrada y lo conviertan en la piedra clave de su propia vida. Espero y deseo, hermanos y hermanas, como aprendemos del hermano de Jared, que estemos dispuestos a pagar el precio necesario para recibir la revelación personal que nos ayude a rasgar el velo de incredulidad de nuestros ojos naturales que ocultan las maravillas del Evangelio restaurado que estamos estudiando en este inspirado programa del Ven, sígueme.